Bienvenidos a Renadet. Mi nombre es Luis y hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para aplicar correctamente la ozonoterapia. Vamos a iniciar. ¿Qué es la ozonoterapia? Bien, es un tratamiento en el cual utilizamos oxígeno y ozono para desencadenar respuestas biológicas y obtener un efecto terapéutico en el organismo o en el tejido según sea el caso de aplicación. Vamos a ver que este gas tiene ciertas especificaciones y características químicas. El ozono, por ejemplo, no tiene color, pero tiene un olor muy característico de él. Moléculas inestables, es decir, esta composición de 3 moléculas de oxígeno se descomponen muy rápido al interactuar con el medio ambiente, es decir, se descomponen, se desdoblan, lo que genera que se queden solo las partículas de oxígeno. Entonces, es muy inestable, hay que administrarlo correctamente, pero en un tiempo indicado, más adelante lo vamos a ver, para que logremos introducir el ozono en el tejido a tratar o en la forma, porque vamos a ver que hay distintas formas de aplicación por medio de la sangre, por medio de insuflación o de manera tópica o a través de aguja sería una técnica transcutánea. Entonces, vamos a tener esto muy en cuenta, que es una molécula inestable, rápido se convierte y se desdobla en oxígeno, entonces hay que ser rápidos en su aplicación. Es un potente oxidante, es decir, la célula o molécula que toca esta molécula de ozono la va a oxidar. Es por su naturaleza y su principal acción es oxidar lo que esté tocando de células. Entonces, esto va a generar una respuesta antioxidante endógena, es decir, que el cuerpo al identificar esta oxidación mayor porque está siendo estimulada, pues va a generar una respuesta antioxidante y es de ahí donde alguno de sus efectos. Tiene alta solubilidad en agua y en líquidos biológicos. Esto permite que lo apliquemos en aceites, que lo apliquemos en la misma sangre, como sería en la auto, autohemoterapia. Bien, vamos a ver, pero estas son las principales propiedades físicas y químicas. No tiene olor, pero no tiene color, tiene un olor muy característico, se descompone rápidamente, su principal mecanismo de acción es que es altamente oxidante y es soluble, se puede combinar en líquidos, entonces podemos fabricar aceites o podemos combinar algún otro tipo de terapia. Bien, sus aplicaciones médicas más recientes provienen de su capacidad oxidante, lo que les había mencionado. Entonces, esto va a generar una respuesta endógena antioxidante, lo que va a activar ciertos mecanismos propios del organismo para generar esta respuesta. Va a aumentar el metabolismo en las células para recuperar ese tejido que está siendo oxidado en contacto del ozono. Por esto vamos a ver que nos va a funcionar bastante en aplicaciones para regeneración tisular, para eliminar algunos patógenos, algunos hongos, bacterias o virus, debido a que oxida su membrana y va a ser más fácil su destrucción. Bien, vamos a ver también, hay que saber, perdón, vamos a ver que también esta mezcla de oxígeno con ozono, entonces no va solamente a actuar el ozono, sino que esta combinación en una dosificación adecuada va a tener estas respuestas en los tejidos, pero principalmente en nuestras células, que es de donde se encadena estos efectos biológicos y terapéuticos. Por ejemplo, en especies de bacterias, lo que interactúa aquí, este ozono y este oxígeno en combinación, va a ser desnaturalizar este patógeno, por lo tanto va a ser más fácil para el sistema inmunológico terminar con él. Otro de los que podríamos ver gracias a esto es el combatir ciertas úlceras diabéticas
¿Por qué? Porque va a ayudar en la circulación, en la microcirculación de este tejido que está siendo afectado. También lo vamos a encontrar como regenerante de las estructuras que han sido lesionadas o en otras situaciones como en la fibrosis y adherencias, donde desnaturaliza por la oxidación estas células y de manera automática el cuerpo comienza a trabajar en defensa de estos estímulos para reponer esas células que han sido oxidadas, que han sido estimuladas, lo que propicia a la regeneración tisular. Bien, vamos a ver que depende de la concentración de este ozono, vamos a encontrar algunos efectos, pero hay que tomar muy en cuenta y tener este conocimiento que en las vías respiratorias a cierta dosificación va a ir desde ciertos daños hasta incluso la muerte en minutos. Entonces, esta es una gráfica de lo tóxico que es para el sistema respiratorio inhalar este gas que les menciono. Tiene un olor muy específico, entonces va a ser fácil de identificar que lo estamos inhalando y actuar con tiempo. Vamos a procurar no soltarlo en el ambiente debido a esta alta toxicidad. Por ejemplo, en dosis muy pequeñas de microgramos por metro cuadrado, vemos que tenemos efectos ya a la lagrimeo e irritación, ¿verdad? Algo leve, pero en dosis más altas vemos que tenemos muerte en 4 horas o incluso en minutos. Entonces esto va a ser básico y fundamental tener este conocimiento, saber que es tóxico por vía respiratoria y lo vamos a evitar, ¿verdad? Va. También hay que saber que dependiendo el equipo, dependiendo el grado que tenga estas tecnologías que producen la ozonoterapia, pues dependiendo va a ser sus características y va a ser la eficacia o potencia. Por ejemplo, en este tipo de material de piedra tiene una eficiencia menor y son concentraciones de ozono bajas. Complicación, desinfección general, perdón, para su aplicación en una desinfección general y su costo es más económico, pero algunos otros componentes de estos equipos, como el titanio, tienen una concentración de ozono más alta y sirve para ozonoterapia médica, es decir, para la rehabilitación. Vamos a ir desglosando todos estos efectos que tiene el ozono, principalmente por su efecto oxidante. Entonces, de ahí vamos a desencadenar un montón de respuestas beneficiosas controlando correctamente la dosificación. Bien, primero vamos a ver qué mecanismos bioquímicos por los cuales desencadena todos estos efectos terapéuticos y vamos a ver que modula el estrés oxidativo. Va a alterar la respuesta biológica del cuerpo del oxidativo, es decir, de este estrés natural del cuerpo, pero al hacerlo aumentado, es decir, al estimularlo, al oxidar más de lo que lleva en curso el cuerpo, vamos a desencadenar una reacción endógena. Entonces, este estrés oxidativo controlado por esta dosificación, por este método de ampliación, según sea el caso, enseguida lo veremos, vamos a generar antioxidantes naturales, lo cual va a beneficiar a lo que estemos tratando, si ya sea una cicatrización, una infección, una adherencia o tejido adiposo, una fibrosis, celulitis, tienen bastante áreas de aplicación, pero su principal respuesta va a ser por estos mecanismos antioxidantes que se van a activar al momento de comenzar la oxidación por medio de esta ozonoterapia. Bien, va a mejorar el metabolismo de oxígeno. ¿Por qué? Porque al generar esta descomposición del ozono que vimos que se convierte en oxígeno, ¿sí? Moléculas de oxígeno con un enlace forman el ozono. Pero al desenlazarse, al desdoblar estas moléculas, queda solamente oxígeno, perdón. Entonces, vamos a aumentar esta producción de oxígeno en las células, en las moléculas,
y vamos a acelerar los procesos naturales de estas células o de estos mecanismos que emplean oxígeno en su proceso natural. Bien, aquí vemos, por ejemplo, la producción de disfosfoglicerato, que es una molécula que facilita la liberación de oxígeno en la hemoglobina, es decir, en la sangre. Entonces, va al torrente sanguíneo, en la microcirculación, o si lo estamos haciendo en una aplicación de autohemo, entonces vamos a ver estos beneficios donde el oxígeno va a ser mejor captado en las células, una porque aumentó el oxígeno al descomponerse el ozono, y otro por el efecto oxidativo que conlleva el tacto al interactuar con estas células. Entonces, generan automático esta liberación de oxígeno mayor en la sangre para llevarlo a esos tejidos que están siendo tratados. Bien, estimula el sistema inmunológico. Vamos a encontrar que en algunas formas de aplicación vamos a estimular las células específicas que reaccionan al organismo de defensa. Es de, por ejemplo, en un factor de necrosis tumoral lo va a estimular. ¿Para qué? Para trabajar sobre esa necrosis. En algunas células antiinflamatorias y proinflamatorias, es decir, en un proceso de inflamación que genera toda esta modulación de manera endógena, es decir, nuestro propio cuerpo de forma natural en una respuesta inflamatoria que es donde sería excitado o estimulado el sistema inmunológico. Entonces, al encontrar esta reacción química con el ozono, vamos a interactuar con estos macrófagos, neutrófilos, linfocitos, etcétera, que son células del sistema inmunológico, por lo cual van a potenciar su función, van a generar un mejor desempeño en el organismo y va a ser beneficioso en el tratamiento de algunas patologías, por ejemplo, infecciones principalmente, y en la regeneración tisular. Efecto antimicrobiano, les mencionaba hace un momento, este efecto oxidativo al momento de que se encuentra este enlace de ozono y tiene contacto o se une a la membrana de un patógeno, supongamos que es una bacteria. Entonces, al integrarse a la membrana, la va a oxidar, lo que deja debilitado al patógeno, o incluso tiene la posibilidad de destruirlo. O lo debilita o lo destruye dependiendo la interacción, la cantidad de ozono concentrada en ese punto de la infección, y es como va a generar la destrucción, ya sea por medio del sistema inmunológico, que va a atacar más fácil a estas bacterias, virus u hongos debilitados, porque su membrana ha sido debilitada, o el exterminio total debido a mayor concentración de oxígeno, que no solamente va a interactuar con la membrana en su oxidación, sino con todo lo que compone a este patógeno. Entonces es un excelente antimicrobiano. Vemos en clínica y en evidencia científica la gran eficacia como antimicrobiano en bastantes patógenos. Promueve la cicatrización. Al momento de que interacciona, que realiza esta interacción con los tejidos sanos que están tratando de multiplicarse, estas células del proceso inflamatorio que están presentes en un proceso de cicatrización, y estas células del sistema inmunológico también presentes en un proceso de cicatrización, pues vamos a potenciar todos esos mecanismos ya existentes gracias al el implemento de este estímulo químico en esta fase, ya sea que activemos o mejoremos esos mecanismos propios de la inflamación, y lo que mejora la circulación, y por lo tanto hay más nutrición en el tejido y se multiplica más fácil las células, o por lo que han mencionado, el efecto oxidante, entonces llega más respuesta antioxidante, lo que mejora y favorece en la nueva producción de este tejido que ha sido dañado, lesionado, posterior a una cirugía, posterior a una lesión. Entonces, la promoción de la cicatrización la va a estimular para que suceda cuando está siendo nulo o muy leve el trabajo del propio organismo, o cuando no está sucediendo, va a estimular a que comience
a generar, principalmente por esto, el factor de crecimiento, es decir, esa angiogénesis que va a nutrir a los tejidos que están lesionados, a esos tejidos que constantemente se están queriendo reparar, va a llegar mayor nutrición y oxígeno a ellos gracias a esta angiogénesis. ¿Por qué? Porque la ozonoterapia va a estimular a estos procesos naturales. ¿De acuerdo? Bien, el potencial terapéutico se refiere a que tiene como objetivo aprovechar los beneficios terapéuticos del ozono, como la cicatrización, como la curación, el rejuvenecimiento, la angiogénesis, para obtener un efecto beneficioso de recuperación en el paciente. Entonces, vimos primero los efectos que tiene a nivel celular, pero ahora, ¿cómo todo eso, ese conjunto de mecanismos acelerados, de esos estímulos, ahora vamos a tener un potencial terapéutico gracias a sus propiedades? Bien, ¿y cuáles van a ser esos beneficios de esa terapia, de ese estímulo con el ozono? Primero, el aumento de la circulación. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar toxinas como patógenos, vamos a mejorar la microcirculación, entonces va a haber mayor oxígeno. Además, mencionamos que el gas, el ozono, al desdoblarse su composición, pues va a dejar libre estas moléculas de oxígeno por el cual está aumentando el oxígeno, ya sea de manera puntual en un tejido en específico o en algún otro tipo de terapias donde sí va a viajar todos estos efectos en todo el sistema circulatorio. Acción microbiana, entonces como terapeutas o para una terapia nos favorece bastante porque nosotros en el área dermatofuncional estamos trabajando con pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente y están en riesgo de contraer algún patógeno o que ya lo han contraído y están en un proceso de complicación, entonces de manera terapéutica va a ser favorable en estos casos la ozonoterapia. Acción analgésica también va a alterar el metabolismo de esta respuesta fisiológica al dolor y va a generar analgesia, ¿sí? Va a favorecer a la producción de endorfinas, va a modular esa captación de los nociceptores, de esos químicos, de esas radicales libres, que son químicos dañinos, que los percibe tu sistema nervioso central por medio de los nociceptores. Entonces, todo eso se va a ver modulado y va a funcionar a favor de mejorarlo gracias al estímulo y la terapia con ozono. Acción antiinflamatoria, además de acelerar ese mecanismo propio del cuerpo de la acción antiinflamatoria, de esas fases de la inflamación, también vimos que mejora la microcirculación, lo que favorece a eliminar la inflamación. Acción antifatiga, es decir, al mejorar la oxigenación en los tejidos, por ejemplo, en el tejido muscular o en el tejido donde está generando este gasto energético, esta fatiga, vamos a encontrar también terapéutico la aplicación del ozono. La microcirculación, que con ello lleva a otros efectos, ya lo habíamos mencionado, y la neoangiogénesis. Es decir, que va a promover la creación de nuevos vasos sanguíneos, ya sea para nutrir un tejido sano o un tejido en proceso de recuperación, un tejido dañado, hasta, ¿sí? La angiogénesis va a estar favorable, o donde falta de circulación, ese tejido que ya no tiene perfusión sanguínea, donde ya no hay paso de sangre, ya no llegan oxígeno, ya no llegan nutrientes, por ejemplo, en la necrosis o en un proceso de necrosis, va a ser muy, muy favorable el complemento con la ozonoterapia por este efecto de neoangiogénesis, que significa la creación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, si tenemos una lesión donde ya no llega sangre, supongamos aquí es tejido muerto. Pero alrededor hay tejido que aún responde al estímulo, aún hay vasos sanguíneos que lo nutren, hay vasos sanguíneos
lesionados por esa misma infección, por esa misma necrosis. Entonces, al aplicar nosotros ese estímulo del ozono, por ejemplo, de manera tópica, ¿sí? Llegamos e introducimos ese ozono en toda esta zona, va a estimular a que donde no hay, o sea, donde está el tejido muerto, vaya comenzando la angiogénesis, genera nuevos vasos, ¿sí? Van a haber nuevos vasos sanguíneos. ¿Y qué hay en la sangre? Nutrientes y oxígeno. ¿Y qué hay ahí o qué nutre? Las células y ese tejido. Entonces, ese tejido que estaba bien va a comenzar a proliferar, va a comenzar a cicatrizar poco a poco porque va reponiéndose el tejido y van surgiendo nuevos vasos. Y van surgiendo nuevos vasos y va reponiéndose el tejido hasta que nuevamente tenemos tejido reparado gracias a la angiogénesis. Es muy, muy importante la angiogénesis en un proceso de regeneración tisular porque pues es la propagación de esos nutrientes y oxígenos necesarios para que un tejido esté vivo y sano. Bien, vamos a encontrar beneficios en afecciones de la piel, va a mejorar la circulación, esa microcirculación, esa angiogénesis, por lo cual nos va a traer beneficios en la piel. Vamos a tener una piel desinfectada, una piel sin adherencias, piel sin fibrosis, piel no intoxicada, con menos tejido graso, gracias a que también mejora la circulación sanguínea y el sistema linfático, lo cual promueve ese suministro de nutrientes a este tejido, además de los beneficios que puede tener directamente sobre la piel. Gracias a estos beneficios, entonces llega más sangre, se eliminan toxinas, se eliminan células muertas, células dañadas en el sistema circulatorio, en el sistema linfático, y vienen esos efectos positivos para la piel. Reducción de la inflamación, entonces tiene propiedades antiinflamatorias el ozono, como lo habíamos mencionado, al mejorar la microcirculación, al eliminar ciertos patógenos que pueden estar presentes en la inflamación y nos va a favorecer en esto. Entonces, es terapéutico, nos va a ayudar en un proceso agudo de inflamación, dependiendo del tipo de la inflamación, dependiendo la localización. Es el método que vamos a utilizar de ozonoterapia para emplearlo en nuestros pacientes. Circulación acelerada. Entonces, en procesos naturales del cuerpo vamos a aumentar esa circulación con un montón de beneficios. Todo lo que potencie el organismo va a ser beneficioso o dañino dependiendo en algunas situaciones, por eso hay contraindicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en una neoplasia, ahí sería negativo acelerar el proceso del organismo, esa nutrición, esa vasodilatación, esa angiogénesis, porque precisamente en un proceso tumoral está ocurriendo angiogénesis, porque ese tejido necesita nutrición, ese cáncer necesita crecer, necesita multiplicarse por naturaleza, pero así como estimulamos todo lo que ya está ocurriendo de manera natural, pues también en algunas situaciones patológicas vamos a favorecer ese proceso de tumoral, por ejemplo, en este caso de este ejemplo, y no va a ser beneficioso para la salud del paciente, ¿verdad? Entonces, sí van a haber contraindicaciones, las vamos a ver más adelante, pero vamos a acelerar en general la circulación, sobre todo si la hacemos en una autohemo, es decir, la extracción de sangre del paciente, aplicación del ozono, es decir, se combina con la sangre y se vuelve a introducir de manera intravenosa en el paciente esa sangre ya ozonizada y va y recorre y lo que vaya tocando va a ir acelerando esos procesos, entonces va a beneficiar a la regeneración tisular, principalmente uno de los objetivos con los que utilizamos el ozono. Bien, respuesta inmunitaria mejorada, igual si lo aplicamos en sangre, vamos a tener una respuesta en todo el organismo porque está viajando por todo el torrente sanguíneo, o si lo estamos aplicando de manera localizada, pues vamos a ver que los procesos del sistema inmunológico que están ocurriendo en esa lesión o en esa infección o en esa cicatrización, en esa inflamación, pues se van a ver mejorados y potenciados gracias al estímulo de la ozonoterapia. Bastante evidencia científica de cómo mejora todos estos puntos que hemos estado viendo. Y gracias a esa respuesta principal antioxidante que estimula que el cuerpo se repare,
lo que se está oxidando y vienen un montón de beneficios porque genera que actúen otros mecanismos propios del cuerpo, como lo hemos estado comentando. Bien, ahora vamos a ver cómo se emplea, cómo vamos a lograr estos efectos con una correcta dosificación. Vimos que es tóxico para las vías respiratorias, pero también vamos a tener un límite en su dosificación, porque aunque no está siendo directamente en vía respiratoria y no se lo va a llevar a tu cuerpo y no lo va a afectar de esa forma, pero principalmente daña al sistema respiratorio, ese efecto oxidante a altas dosis, vamos a ver que con seguridad podemos aplicar en cierta dosificación y evitar una sobredosis que también podría ser perjudicial para el paciente. Bien, vamos a primero identificar que la dosificación, su unidad de medida son los microgramos, este tipo como de U es el símbolo de microgramos por mililitro. Y eso lo vamos a aplicar por volumen, es decir, por mililitro, porque lo vamos a suministrar en líquido, mililitros, en jeringas, mililitros, entonces es un gas, se mide en mililitros. ¿Qué va a pasar? Dosificación, la concentración de ozono es microgramo por mililitro. Por volumen, es decir, mililitros. ¿Cómo les doy un ejemplo? Si voy a introducir ozono en una jeringa de 10 mililitros, pero lo voy a hacer a 30 miligramos por mililitro, quiere decir que en esos 10 mililitros en realidad hay 300 miligramos de ozono en esa jeringa. 300 miligramos porque son 10 mililitros en la jeringa a una concentración de 30 miligramos por mililitro. Bien. Se mide en microgramos, se mide en mililitros el volumen y lo multiplicamos para saber cuánta cantidad de ozono estamos introduciendo. Antes de dosificar, debemos de conocer lo que les mencionaba hace un momento, que como máximo de miligramos en aplicación son 3,000 miligramos. Si, por ejemplo, vas a trabajar varias heridas, entonces colocas, porque son tantas jeringas, según la dosificación tenemos una respuesta antimicrobiana, antifibrótica, para los adipocitos, para la regeneración, para la desinflamación, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de esa dosificación para cada situación, vamos a considerar que como máximo podemos introducir en el organismo durante esa sesión 3,000 miligramos. Pero, por ejemplo, usé una jeringa de 10 mililitros con una concentración de 30 miligramos por jeringa, entonces llevo 300 mililitros y tengo heridas distribuidas o fibrosis, ¿verdad? 30 miligramos lo vamos a usar para fibrosis, enseguida vamos a ver la tabla de dosificación, pero tengo una fibrosis en un brazo, ok, aplico 2 jeringas ahí porque la herida está grande, ya llevo 600 miligramos aplicados. Después aplico otras 2 jeringas en mi otro brazo que también tiene un proceso de curación y está con fibrosis. Ahí ya llevo 600 y 600, llevo 1,200 microgramos. Bien, ¿por qué? Porque en la jeringa de 10 o de 5, dependiendo, multiplicamos la concentración que era de 30 microgramos. Entonces, en cada jeringa van 300, y apliqué 600 y 600, llevo 1,200 microgramos. Aún puedo seguir aplicando sin riesgo, pero en la pierna también apliqué otra jeringa, ya llevo 900 microgramos, pero esa herida de la pierna le apliqué otra jeringa, entonces llevaba 1,500, ya llevo 1,800 microgramos y así sucesivamente. O puede ser una herida muy grande, una área muy grande, puede ser una situación amplia en donde voy a aplicar el ozono, entonces voy a tomar, ok, llevo 300 microgramos, 300, ok, llevo ya 2,000, ¿verdad? Ya veo si ya cubrí toda la zona o si me faltan, pero siempre como máximo, por ejemplo, hablando de una jeringa de 10 mililitros, máximo 10 jeringas con la concentración de 30 miligramos, porque si la concentración es mayor de 30, el número de jeringas de 10 mililitros tiene que ser menor, porque si no sobrepasaríamos. Si está a 40 miligramos y son 10 jeringas, ya no son 3,000 microgramos, son
4,000 microgramos. ¿Queda claro? Dependiendo del medio en el que vamos a suministrar el ozono y los microgramos, o sea, decir la concentración, que siempre va a ser microgramo por mililitro, tú vas a programar tu equipo a la concentración dependiendo de la patología. Y si tu jeringa es de 5, si es de 10 o es de 20, que no aconsejo una jeringa de 20 porque como se desnaturaliza muy rápido, te vas a quedar con bastante oxígeno, bastante gas en la jeringa y lo tienes que regresar, ¿verdad? Porque se desnaturaliza, recuerda. Entonces tenemos un tiempo de aplicación de 10 segundos antes de que se desnaturalice. Entonces, una de 5 mililitros, a lo mejor te vas muy lento, necesitas mayor número de aplicaciones, y una de 10 mililitros aplicando 1 centímetro por punto de aplicación será suficiente y tendrás buen tiempo de aplicación sin que se desnaturalice. Y esto va a ser siempre básico, que lo tengas bien presente, máximo 3,000 microgramos, y va a depender de la concentración programada en mi equipo y el tamaño de la jeringa que utilice, hablando de una aplicación transdérmica. Ya si es una aplicación por medio de la sangre o por insuflación, enseguida lo vamos a ver. Aquí tienen el ejemplo que les acabo de mencionar. Bueno, métodos de aplicación. Autohemoterapia mayor. Quiere decir que se extrae sangre del paciente, se mezcla con ozono y se vuelve a infiltrar en el paciente, ya con el ozono mezclado. Aquí, dependiendo también, vamos a ver una tabla en donde viene para qué lo vamos a utilizar, cuánto vamos a introducir de concentraciones, es decir, de microgramos por mililitro, para no llegar al límite de 3,000, porque si tú te pasas de esa dosis va a ser tóxico para el cuerpo, vas a descompensar, vas a generar otros efectos secundarios no deseados. Incluso, o sea, si va a ser en autohemoterapia, como máximo 3,000 microgramos de concentración del tanque que suministra el ozono. Bien, se saca una jeringa de 10 mililitros, es lo que se aconseja, con 5 mililitros de ozono, porque hay que combinar el ozono y el oxígeno. Entonces, concentración entre 30 y 40 miligramos de sangre. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar los 10 mililitros con 5 mililitros de ozono a concentración de entre 30 y 20 y 40, perdón. Aquí serían ¿cuántos? Si es de 5 mililitros nada más de ozono, entonces son 5 por 4, 20, llevas 200 microgramos de concentración en esa cantidad de sangre, o en esa jeringa, mejor dicho. Y se mezcla durante 30 segundos para posteriormente inyectarla vía intravenosa. Bien, aquí está. Jeringa de 5 mililitros, de 10 mililitros, perdón, 5 de ozono, entre 20 y 40 microgramos, por otros 5 mililitros de extracción de sangre. Se combinan 30 segundos aproximadamente y se vuelven a introducir. Pero aquí llevamos como máximo esos mililitros, 5 por 4, máximo 200 microgramos en esa aplicación de la autohemoterapia. Y dependiendo para lo que lo vamos a utilizar, pueden ser más o pueden ser menos microgramos o más mililitros, más jeringas de aplicación, dependiendo lo que queramos tratar, pero todo basándonos en la ley y la regla de no sobrepasar esos 3,000 microgramos en cada aplicación, ya sea aplicación local o externa, es decir, se aplica la sangre directamente o de manera externa vía intravenosa. Bien, insuflación rectal, aquí se coloca una sonda rectal donde vamos a suministrar el ozono, también respetando la dosis máxima de 3,000 microgramos. Vamos a aplicar cierto método para no lastimar al paciente con la sonda. Vamos a configurar a los microgramos correspondientes de lo que queremos trabajar, y
teniendo en cuenta que el suministro no sea mayor a esos 3,000 microgramos. También está la insuflación vaginal, es otra forma de aplicación para otros trastornos o patologías vaginales, en donde igual podemos infiltrar entre 30 y 50 mililitros de ozono, pero teniendo en cuenta aquí, por ejemplo, serían 3 jeringas de 10 mililitros o 5 jeringas de 10 mililitros. Hay que valorar cuántos microgramos estamos suministrando, dependiendo si vamos a trabajar para una lesión, tal cual, una de tejido dañado, o si es solamente inflamación, si hay algún proceso infeccioso. Entonces, vamos a ver más adelante una tabla donde, según sea el caso, son los microgramos aconsejados de dosificar. Pero aquí, por ejemplo, en la insuflación vaginal nos menciona entre 30 y 50 mililitros, 3 jeringas de 10, 5 jeringas de 10, respetando esa concentración que no sea mayor de 3,000. Todo lo vamos a adecuar según necesitemos la terapia. Y periarticular también podemos interactuar ahí, por ejemplo, la desinflamación de las articulaciones, igual 20 mililitros con ozono, pero ya sea si hay una infección dentro, si es inflamación, si solamente es dolor, si queremos regenerar los tejidos, dependiendo, vamos a necesitar unas concentraciones específicas y vamos a respetar eso. Máximo 3,000 microgramos de aplicación en mi paciente, porque a lo mejor solo aplico en las 2 rodillas y aumentó la dosificación. Entonces vamos a ir sumando y respetar el límite de 3,000 microgramos. Pero bueno, para que lo sepan, también se puede aplicar de manera intraarticular o periarticular. Infiltración intraarticular sería directamente dentro de la articulación, algún proceso de degenerativo, ya sea de envejecimiento, por algún proceso o una lesión traumática, donde necesitamos regenerar el tejido interno de esa articulación. Entonces, igual vamos a suministrar la cantidad que sea necesaria dependiendo la patología, dependiendo del tamaño del paciente, pero basándonos en esa concentración, de acuerdo a lo que lo vamos a realizar, inflamación o infección o cicatrización o si hay adherencias. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a respetar el máximo de 3,000 microgramos. Inyección intradiscal también nos funciona para la inflamación en hernias de disco, para el dolor, para el desgaste, para desgarros en esta zona, para traumatismos. Entonces, según sea el caso, tenemos cierta dosificación, que 10 microgramos, que 20 microgramos, que 40, que 70, que 30. Entonces, tomando en cuenta eso, son la cantidad de jeringas, en este caso, hablando de intradiscal, donde tendríamos que utilizar forzosamente una jeringa para suministrarlo, y basándonos nuevamente, se los repito, quiero que lo tengan bien presente, no sobrepasar el límite de 3,000 microgramos. Infiltración intramuscular, procesos de regeneración muscular, de inflamación, de dolor, en donde queramos infiltrar hasta el músculo, va a ser igual, o sea, hay fibrosis, si hay adherencia en el músculo, será igual. Vamos a ver seguida esa tablita donde nos muestra la dosificación correcta. Vamos a sumar el número de jeringas después de haber multiplicado la concentración por el volumen y respetar ahí ese límite de 3,000 microgramos. Y la inyección intradérmica para trabajar la regeneración, la desinfección local, para aumentar la vasodilatación, la angiogénesis, el dolor, las adherencias, las cicatrices queloides, las fibrosis superficiales, etcétera. Entonces vamos a utilizar un método de intradérmico, en donde igual, según sea el caso, vamos a decidir esa concentración de ozono, la vamos a multiplicar por el volumen de nuestra jeringa de aplicación y según el área a trabajar, pues va a ser el número de jeringas que vamos a necesitar, pero vamos a considerar nuevamente el límite de 3,000 microgramos. Les voy a explicar un poquito antes eso de los 3,000 microgramos, tomando en cuenta esta imagen como ejemplo. Bueno, aquí podemos ver si va a ser intramuscular, subcutánea, intravenosa o intradérmica.
Va, entonces, para que comprendan mejor cómo se aplica, vamos a suponer que esto es una lesión. Que esta es mi jeringa, ¿sí? De 10 mililitros. Entonces, ¿cómo se aplica? La jeringa viene por centímetros o por mililitro y en un punto vamos a distribuir. Les voy a enseñar de todos modos el video de cómo se aplica correctamente, cómo funciona el equipo, cómo hay que aplicarlo según sea la situación, pero para que vayan comprendiendo esto, 10 mililitros y es la lesión, una fibrosis, por ejemplo, ok, a 30 microgramos. Quiere decir que contiene 300 microgramos mi jeringa. Bien, y la forma en la que la desplazo es 1 centímetro y luego introduzco otro centímetro y luego introduzco otro centímetro, ¿sí? Llevando entre centímetro y centímetro también en la piel, bien distribuido ese ozono. Les voy a mostrar la técnica de cómo se hace más adelante, hasta haber concluido las 10 aplicaciones. Y si, por ejemplo, aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, voy a continuar aplicando y distribuyendo en toda mi herida, respetando en no llegar. Aquí fue una jeringa, fueron 300 microgramos. Si aquí me caben otros 10, son 600 microgramos. Y si complemento con otros 10, ok, fueron 900 microgramos. Va a ser buen efecto, pero no sobrepasé el límite de 3000. O si es más pequeña la herida, o la fibrosis, o la inflamación, o el área a tratar, si es más pequeño, pues tal vez solamente necesitemos 10 centímetros y solamente nos lleve una jeringa y fueron solamente 300 microgramos de aplicación distribuidas correctamente en toda el área. Y no necesitamos más porque cubrimos el área y respetamos el límite y lo hicimos en una concentración adecuada. En este caso, el ejemplo fue para una fibrosis. Bien, y de estas formas lo podemos aplicar, lo vamos a ver más adelante. Bien, también podemos combinarlo. Habíamos visto que tiene una característica en donde se puede combinar con los líquidos. En otro tipo de terapia es la solución salina. También va a haber una fórmula en específico donde la solución salina se va a suministrar según los kilos del paciente. Entonces, aquí la dosis de ozono según el paciente, según el peso del paciente, esa solución salina con ozono tiene que ver su combinación, pero es otra forma de ozonoterapia, otro tipo de terapia en donde además de hidratar el cuerpo del paciente, lo estás beneficiando con los efectos del ozono. Bien, también vamos a ver que podemos hacer aceite para ozonizante para la aplicación de nuestros pacientes, en donde hay otra fórmula de aplicación para generar este aceite y sea tópico y nos ayude en la regeneración del paciente, en la comezón, en esa absorción tópica, donde va a beneficiar de manera superficial, porque recuerda que se desnaturaliza muy rápido en el ambiente, entonces va a tener efectos tópicos con el aceite. Vamos a ver aquí aceite ozonizado, la concentración de ozono. Por si cada 100 mililitros de aceite se sugieren 20 microgramos de ozono y que se esté ozonizando 15 minutos, mezclando 15 minutos. Se sugiere que se realice en un recipiente oscuro para que se mantenga su fórmula lejos de los estímulos del sol y no descomponga la fórmula del aceite y del ozono. También vemos que si se conserva en temperaturas ambiente dura 3 meses, pero si lo metemos a refrigeración en este rango de temperatura nos puede durar incluso 2 años el aceite ozonizado. Entonces es una herramienta
también que nos complementa. Podemos generar este tipo de productos para el beneficio de nuestro paciente, sobre todo en esta área dermatofuncional, donde trabajamos con la piel, donde trabajamos con el tejido, posterior a una cirugía o previo a una cirugía, y queremos mejorar esa microcirculación, esa nutrición, esas adherencias, esas fibrosis, etcétera, etcétera, pues lo podemos combinar perfectamente con el complemento de este aceite ozonizado. Y aquí tienen algunas dosis para el aceite, según sea el... Siempre va a ser en aceite mejor de 100 mililitros. En algunas situaciones donde tal vez el pomo necesita ser más pequeño, de 50 mililitros, pero por ejemplo, si es para trabajar fibrosis de manera tópica o celulitis o el acné o infecciones cutáneas, o solamente lo vas a usar ese aceite como antiinflamatorio y se ozoniza durante este tiempo. Vemos que el que mayor tiempo de ozonizado es el de en la fibrosis, un tejido más fuerte, ¿verdad? Más que necesita mayor trabajo, este tipo de tejido. Entonces vemos que dura nada más tiempo en él. Y en el antiinflamatorio por el tipo de proceso. Esta es una tabla para que tengas en cuenta cómo puedes preparar tu aceite. La frecuencia de aplicación, esto es lo que tú le vas a pedir al paciente para que se lo esté aplicando, dependiendo si es para cada caso. Vamos a ver que es similar, ¿verdad? De 1 a 2 veces, hasta 3 veces por día, y que el tratamiento también oscila entre los 14 y 20 días según sea la evolución del paciente, claro. Y aquí está la fórmula, ¿verdad? Para un aceite ozonizado, dependiendo la situación que queramos tratar. Bien, en ozono te voy a dar otras especificaciones para que las tengas en cuenta de aplicación, de dosis. Por ejemplo, en necrosis, la dosis por microgramo es de 15 a 30, es decir, dosis bajas para estimular esa oxidación manipulada, esa oxidación controlada, y obtener una respuesta de angiogénesis como respuesta antioxidante para favorecer a este tejido de necrosis. En la celulitis también se aconseja de 10 a 15 microgramos por mililitro. La concentración la vamos a esparcir esa aplicación en toda el área de celulitis, pero tomando en cuenta el máximo de 300 microgramos. 3,000 microgramos, perdón, por aplicación. En la flacidez encontramos también aquí la dosificación de 15 a 30 microgramos. En la oxidación de grasa, es decir, directamente, vimos hace un momento, dependiendo de la angulación que le demos a nuestra aguja, es en el tejido que vamos a penetrar. Entonces podemos penetrar a tejido graso y favorecer a su desnaturalización, a la oxidación de estas células entre los 30 microgramos, donde hay presencia de tejido adiposo, y donde no hay tanto, pues puede manipularse o controlarse en 10 microgramos. También vamos a ver que algunas bacterias, por ejemplo, la Mycobacterium, esta bacteria en combinación con hongo, es muy fuerte, es muy resistente a los antibióticos, pero se ha visto que se puede controlar, modular, gracias a la aplicación de la ozonoterapia, ya sea por infiltración intradérmica, de manera tópica, en hemoterapia también, para favorecer, ya que este es un organismo de bacteria con hongo que ataca desde la superficie o de donde se encuentre, y se va comiendo el tejido, va alimentándose del tejido a lo largo de la paciente, y puede ser en un sentido u otro, a cierta profundidad u otra. Entonces aquí se aconseja evaluar bien la situación, pero bueno, nos va a ayudar bastante en este tipo de situaciones para desnaturalizar estos patógenos y que el cuerpo pueda un poco controlarlos, porque no ha habido cura como tal, pero sí se controla. Entonces seguimos avanzando ahí con la investigación. El ozono se está viendo muy favorable en este tipo de micobacteria. Ah, la evidencia demuestra que se controla y mejora, se siguen los estudios para erradicar este tipo de situaciones, pero podrías encontrarte frente a ella. Va a ser muy favorable
y un complemento básico en el tratamiento de este tipo de situaciones. Y aquí tienes la tabla de dosificación, ya sea intravenoso, ya sea cualquiera de las formas en que lo vayas a aplicar. Si solamente queremos actuar de manera anticelulítico, aquí es 20 microgramos, antiarrugas, antiacné, dependiendo, son los rangos de microgramos en los que podemos interactuar. Por ejemplo, fibrosis, con el que dimos el ejemplo, 30 microgramos, volumen de aplicación de 5 a 10 mililitros, de 1 a 2 mililitros, ¿sí? Por la aplicación. Frecuencia de 1 a 2 veces por semana, 1 vez por semana, 3 veces por semana, dependiendo de la evolución de tu paciente. Por ejemplo, aquí fibrosis, 30 microgramos hasta 10 mililitros de aplicación, es decir, 300 microgramos, ¿verdad? En zona de aplicación, pero no estamos sobrepasando los 3000 microgramos como límite. Bien, ¿qué contraindicaciones? Como en todo agente físico, este es un agente químico que utilizamos en la terapia dermatofuncional. Vamos a encontrar que el déficit de glucosa y este tipo de hemólisis grave no va a ser favorable o va a ser nulo el efecto, o vamos a promover a que suceda o aumente este tipo de patologías. Hipertiroidismo descompensado, podemos agravar los síntomas debido a estos efectos oxidantes y de estímulos en las células. Trombocitopenia severa, ponemos el riesgo de mayor sangrado, al mejor flujo sanguíneo. Infarto agudo al miocardio reciente, entonces podemos liberar trombos, podemos generar una descompensación en la presión arterial y que pueda afectar aquí al suceso, ¿verdad? Que dice infarto agudo al miocardio, es decir, un infarto que acaba de suceder. Bien, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, también vamos a tenerlo contraindicado por estos riesgos de aumento de sangrado, gracias, bueno, no gracias, sino que sucederían por los efectos que genera el ozono. Epilepsia no controlada, entonces podemos desencadenar crisis por las reacciones que genera este gas en el organismo, que recuerda que genera como una especie de daño controlado, una oxidación controlada, y va a desencadenar un mecanismo de defensa, lo que va a traer los efectos terapéuticos, pero en estos casos podría desencadenar una crisis epiléptica. Y en enfermedades pulmonares y obstructivas crónicas, donde la oxigenación en el individuo no es correcta, entonces vamos a encontrar descompensación en esa oxidación con la poca oxigenación que tiene nuestro paciente en estas situaciones patológicas. Contraindicaciones relativas, donde hay que tomar en cuenta al médico, donde hay que valorar si realmente va a ser beneficioso la ozonoterapia en nuestro paciente y no lo va a perjudicar en el embarazo. No hay suficiente evidencia sobre seguridad o inseguridad al aplicarlo. Entonces, vamos a considerar al médico, o si es una aplicación tópica, local, donde no tiene que ver con la gestación, podríamos aplicarlo, o si ya pasó los 3 meses de embarazo, tal vez podríamos aplicarlo. Entonces es una contraindicación relativa, no está exenta, o sea, tal vez sí pudiéramos aplicarlo en nuestra paciente embarazada. Hipertensión arterial no controlada, o sea, un paciente controlado pudiéramos tener buenos efectos, va a ser a consideración médica, pero podría elevar la presión. Por ejemplo, en un paciente no controlado podría aumentar demasiado la presión por estos cambios fisiológicos que conlleva, por ejemplo, una autohemoterapia. Entonces, ahí vamos a evaluar si realmente va a beneficiar o va a aumentar demasiado esa tensión arterial y perjudicar a nuestro paciente. En insuficiencia renal crónica, debido a estos procesos oxidativos, se generan radicales libres, las cuales van a ser desechadas principalmente pues por el sistema urinario. Entonces, en una insuficiencia renal crónica vamos a ver si, según la cualidad del paciente en el estadio que se encuentra de esa insuficiencia renal, si podría ser beneficioso o no, si solamente tópico,
o si solamente intracutáneo, transcutáneo, perdón. Entonces vamos a valorar estas situaciones para ver si son viables o no la aplicación del ozono. Y en un paciente inmunosuprimido, es decir, el sistema inmunológico no está actuando correctamente, pueden ser diversos factores lo que producen esta situación en el paciente y vimos hace un momento que el ozono va a estimular al sistema inmunológico, entonces podría o no desencadenar respuestas desfavorables o tener efectos nulos sobre el paciente, es decir, no está realizando efectos como deseamos en una infección, pero también tiene mucho que ver porque el paciente tiene un sistema inmunológico débil. Bien, ¿qué efectos secundarios podrían existir tras la ozonoterapia? Aunque las dosis, las dosificaciones que les mencioné, como les enseñé que se aplica, por lo general es seguro, puede desencadenar algunos efectos adversos como mareo, como náuseas, como cefaleas, fatiga, pero es por estos mismos cambios que está generando en el paciente. O hemólisis, donde genera esa destrucción de eritrocitos por medio de la oxidación. Entonces, dependiendo del método de aplicación, podríamos encontrarnos con algunas reacciones adversas, las cuales, como el mareo, sudoración, el desmayo, pero son por estos desequilibrios en los mecanismos de oxigenación o por esta oxidación y genera estos descompensaciones ligeras, podría, según el tipo de paciente y el estado del paciente, generar estas respuestas adversas. Por ejemplo, en insuflación rectal, pues es un gas, podríamos tener distensión abdominal por la introducción del gas y flatulencias. Por ejemplo, en la insuflación intraarticular podríamos tener ahí dolor transitorio después de la aplicación, inflamación por la aplicación, algo de incomodidad, pero debe de ir pasando conforme avanza el tiempo. Embolia gasosa, entonces podríamos generar bombitas de aire si no se aplica correctamente y son efectos que podríamos tener, por ejemplo, sobre todo en una inyección intravenosa o intramuscular, donde estemos picando alguna arteria y podemos generar esa embolia gaseosa, es decir, se vaya una bombita de gas y tape alguna de las arterias o de vasos sanguíneos, mejor dicho, más pequeños y se genera esta embolia gaseosa. Entonces, no va a ocurrir si se aplica correctamente. Te voy a enseñar en otro video cómo se aplica, cómo es la técnica para dispersar ese ozono que hemos inyectado, cómo se realiza esa aplicación tópica, cómo se selecciona la concentración de ozono en el equipo, cómo tomamos la jeringa, cuánto tiempo tenemos, el tipo de aguja adecuado, cómo aplicarlo en ciertos casos. Te voy a dar ejemplos. Todo eso para que lo realices correctamente sin estos inconvenientes. Y bien, con esto damos por terminada la clase de ozonoterapia. Ahora estás lista para utilizar tu equipo y beneficiar a tus pacientes con la ozonoterapia. Recuerda que te voy a enseñar los procesos de dosificación en el equipo y la administración en un paciente real. Esto es Renadet, somos otro nivel. Hasta la próxima. Ahora me encuentro con el equipo de ozono. Este es el concentrador del gas. Aquí tenemos una perilla para regular el flujo, esa presión por la cual va a estar saliendo y esto nos va a servir para poder realizar la dosificación. Aquí tenemos agua que va a realizar la función de oxígeno, realizar un oxigenado. Recuerden que es una combinación de ozono con oxígeno. Aquí nos va a indicar el máximo hasta donde debemos de tener lleno el recipiente. Sí, ahí se ve. Cómo genera ese burbujeo precisamente al momento de estar generando el ozono. Bueno, ahora te voy a mostrar. Aquí tiene su botón interruptor para encenderlo. Este va a ser al momento de trabajarlo con un concentrador de oxígeno para generar ahí un ajuste en cuanto a los gases. Aquí nos permite controlar el tiempo
Va de 15 en 15 minutos, dependiendo lo que vayamos a realizar. Por ejemplo, este nos va a servir al momento de la aplicación para generar un producto, por ejemplo, el ozono, el aceite de conozono, la solución salina o cuando vamos a realizar una aplicación en sangre. Entonces, el tiempo de esa mezcla que vamos a estar ozonizando, pues aquí lo podemos regular. Enseguida tenemos un botón de alarma que nos indica cuando ha terminado su ciclo y tenemos aquí el botón de bloqueo para niños. De este lado tenemos el dosificador. Aquí también vamos a encontrar un botón de encendido y con esta perilla vamos a poder regular esa dosificación, las micras, los microgramos por mililitro. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer una aplicación de 30. Aquí vamos a ubicar, aquí es la salida del gas, entonces se aplica la jeringa, abrimos la llave y en automático se está llenando con la concentración que deseamos. Entonces, como vimos, necesitamos un regulador. Aquí no lo tenemos conectado, entonces va a estar variando, no nos va a ajustar. Tendríamos que ajustarlo a un poco menos para que nos dé exactamente esas 30. Entonces, aquí vamos a dosificar y una vez posterior a la aplicación, si nos queda residuo de ozono en la jeringa, pues no lo vamos a esparcir al ambiente. Entonces, lo que vamos a realizar es y ahí ha extraído el ozono que ya no vamos a estar utilizando. Tenemos el apagado, ponemos su tapón a la válvula y aquí obviamente siempre debe de estar cerrado para asegurarnos de que no se está escapando. Enseguida te voy a hacer una demostración con una piel sintética de cómo podemos realizar esa aplicación transdérmica. Enseguida te lo voy a mostrar. Quédate con nosotros. Ahora nos encontramos con la simulación de la aplicación del ozono. Recordemos que después de ser extraído el gas del equipo, tenemos alrededor de 10 segundos para introducirlo antes de que se descomponga sus moléculas. Entonces, vamos a recordar que tenemos la opción de aplicarlo en 90 grados para que sea una aplicación muscular, es decir, va en 90 grados hasta el músculo y se suministra, ya sea dependiendo la patología del músculo, a lo largo del músculo, centímetro por centímetro, es decir, 1 mililitro por 1 mililitro cada vez, o completo la dosificación en esa parte muscular, dependiendo de la patología que estés tratando. Ahora, vamos con un subdérmico, es decir, tenemos que llegar a la capa de la grasita. Ahí cuando queremos precisamente favorecer a la descomposición del tejido adiposo o si queremos llegar hasta fibrosis interna o adherencias que se encuentran en esas capas de la piel. Entonces, vamos a aplicarlo a un ángulo diferente. Y aquí te va. Vamos a suponer que este es una herida y que vamos a aplicarlo para favorecer a la cicatrización. Entonces lo vamos a aplicar alrededor de esta herida, aquí para tomar este ejemplo de la piel abierta. Entonces, una vez que has tomado la jeringa del distribuidor, del equipo, la te retiramos y en 10 segundos tienes que lograr poner tu aguja, retirar y yo te sugiero que tengas siempre aquí la medida hacia tu vista para que puedas estar viendo cuánto estás aplicando realmente. Y nos vamos en el subdérmico 1 centímetro y luego recorres a 1 centímetro, otro centímetro, otro centímetro, otro centímetro,
otro centímetro, y todo eso en el tiempo de 10 segundos. Si se te fue el tiempo, ok. Si pasaron esos 10 segundos, 10, 12 segunditos, y nos resta en la jeringa gas, lo vamos a aplicar en el extractor y que se lo lleve. Bueno, entonces tendremos que volver a llenar con el gas del equipo, y para eso habremos contado, ok, distribuí los 4 mililitros, 6 mililitros, perdón, y lo haces la multiplicación de acuerdo a la dosificación en lo que programaste el equipo. Y van a ser los microgramos que llevas en total y ya puedes volver a aplicar. Recuerda que tenemos un límite de 3000 microgramos por aplicación, entonces continuamos con nuestra aplicación en esos 10 segundos de tiempo que tenemos. Y si se vuelve a terminar ese tiempo, pues el gas ya se habrá descompuesto, entonces tenemos que volver a extraerlo y generar nuevamente el llenado de la jeringa. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo del tamaño de la herida, pues es el tiempo que vas a poder disponer de aplicar completamente la jeringa en el área que deseas, o que necesites volver a llenar y volver a aplicar en el tiempo que corresponde para que no se pierdan las propiedades del ozono. Recuerda que se desintegra, se vuelve solo oxígeno, moléculas de oxígeno, entonces ya no vamos a tener ozono. Lo que buscamos es entrar y aplicar a ese tejido para que durante ese tiempo, antes de que pierda sus propiedades, pues genere ese proceso oxidativo de las células en las que está tocando. Entonces mencionamos que puede ser intramuscular, subdérmico o intradérmico, que sería más superficial aún, serían entre 15 y 10 grados de ángulo la aguja. Sí, esto va a depender de lo que queremos realizar. Si lo queremos aplicar intradérmico, es decir, en ese tejido superficial, o lo queremos realizar más profundo, subdérmico, o si lo queremos realizar muscular, que sería en 90 grados. Bien, recuerda entonces que tienes 10 segundos para su correcta aplicación, que el gas que quede de residuo en la jeringa lo puedes volver a extraer desde el equipo, y eso sería todo lo que necesitas saber para la correcta aplicación de ozono. En tu práctica presencial vamos a poder realizar la aplicación correcta en una paciente real para que resuelvas todas las dudas que te hayan quedado posteriores a la clase. Recuerda que somos Renadet, somos otro nivel y nos vemos próxima.